Venga, empezamos con otra página de Art Journal. Esta está hecha de principios de diciembre, antes de toda la movida que he tenido en casa y sigo teniendo. Como veis en el fondo he puesto cinta de papel de scrap, he puesto cinta de pintor, también una malla que compro en los bazares, que creo que la utilizan los lampistas, no sé muy bien. Y esa es la primera capa de textura. Y ahora lo que me veis es que estoy aprovechando restos de papel de servilleta, restos de papel de arroz, un papel que tengo de estos que se llaman papel decorativo de Finaver. Y en esta ocasión lo estoy pegando con gel medium mate. Protegerá después la página, que en este caso no hubiera hecho mucha falta porque ya veréis que después no utilizo sprays ni nada muy mojado, pero como cuando empiezo no sé muy bien lo que voy a hacer, pues bueno, la idea era protegerlo todo bien por si acaso. La colocación ya sabéis, donde os apetezca. Ahora estoy probando que creo que quiero utilizar esos restos de... Es un papel donde troquelé unas hojas y lo guardé porque me gustó mucho el color que quedaba. Y ahora pues lo voy a partir a trocitos y creo que será la decoración de la página. Como veis ahora lo que hago es añadir gesso blanco. La idea no es en este caso proteger la página, sino más bien es difuminar un poquito los colores de los restos, porque bueno, son bastante oscuros e intensos, y la idea que me ronda por la cabeza es que no sea tan oscura. Si los colores que hubiera utilizado fueran oscuros, pues me podía haber ahorrado el paso del gesso blanco. Como veis, ahí es el primer color que utilizo. Ahora voy a poner uno más grisáceo. Y después ahora me veréis que pongo unos toques en un color como teja anaranjado para que luego los adornos esos que voy a poner pues tengan un poquito de unión con el fondo de la página. Pero vaya, esta es una de las páginas más rápidas, porque ya veréis que no tiene excesivas capas, pero que el resultado del fondo a mí me gusta mucho. Ahora he puesto un sello que cogí en My Scrap Place, que es de Sedenar, que es un tren, pero si no lo aplicas en horizontal sino en vertical, pues tiene como una forma industrial y muy chula. O sea, se puede usar como tren, pero como un fondo industrial. En este caso lo voy a embosar. Sabéis que esa tinta es de secado lento, entonces va bien para hacer embossing. En mi caso, a mí me va bien y me gusta el resultado, porque quería poner a continuación otro sello y no quería que se me emborronara este. Si, por ejemplo, lo dejáis secar de la noche a la mañana, como yo muchas veces hago, pues no haría falta poner el embossing, porque esa tinta la verdad es que se ve súper bien. Pero como quería poner el otro sello de letras que ahora me veréis, pues decido hacer embossing, creas otra capa de textura, que ya sabéis que me encanta, y de paso, si trasteo la página, no lo emborrono, ¿vale? ¿Veis? Ahora pongo las letras y ya sí que lo voy a dejar secar y ya no voy a trabajar en esta página hasta el día siguiente, con lo cual no tengo necesidad de embosar las letras porque se van a secar durante la noche. Vale, esto ya es por la mañana o por algún momento del día siguiente y decido utilizar este stencil de Chauvela también, como el sello de las letras. También lo cogí en la tienda de Nerea y lo utilizo con pasta de textura craquelada. Entonces es como si fuera una especie de explosión, porque los trozos que voy a poner de papel a mí me recuerdan como aliens, como bichos, como, no sé, cosas que te pueden hacer daño. Y a pesar de eso, decido poner el título de Estar de buen ánimo. Parece contradictorio, pero bueno, es lo que yo veía en ese momento, ¿no? Que a pesar de cosas que te pueden dañar o perjudicar, hay que intentar estar de buen ánimo. Y eso que no sabía la que se me avecinaba. Pero ese es otro tema. Así que bueno, voy pegando esos bichos, aliens, bacterias, virus o lo que queráis ver, con las mini espumas 3D de Plico.
que son cuadraditos que tienen una dimensión bastante alta y entonces me quedan como flotando por encima de la página. Aprovecho las esquinas para poner, ahí lo veis, en los dos laterales, en la parte de la esquina, aprovechando la parte recta del papel. Y los otros que no tienen esquina, pues por ahí los pongo subiendo y bajando, intentando hacer daño, pero que no lo van a conseguir, porque aquí estamos para estar de buen ánimo, sobre todo cuando hacemos Art Journal. Para que se vea un poco más, porque el título es prácticamente del mismo color que uno de los colores que he utilizado, pongo un fondo de washi tape, después voy a poner un trocito de sari de seda, de Sara Ferret, y después sí que pondré ya el título encima, como veis, con un trocito también de cinta 3D. Y ya está, hasta aquí es la página, espero que os haya gustado, ya veis, no tiene muchas capas como otras veces sí me pasa, es muy sencilla. Una página abstracta, evidentemente, pero que cada uno en su cabeza le da el significado que quiere. Y ya está, espero que os haya gustado. Ahora os la voy a enseñar un poquito más de cerca y luego al final las fotos en primer plano, en tinto en negro, que no me acordaba. Y ya está. Si os ha gustado, dejadme un like, suscribiros a mi canal para poder crecer y seguir compartiendo con vosotras y dejadme comentarios que me encanta leeros. Nos vemos en el próximo tuto. Chao, chao. ¡Mua!